¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva reunión que tenemos esta semana y en la que nuevamente seguimos hablando de aquellos temas que me habéis referido durante estos últimos días a través del correo electrónico y a través también de redes sociales, con ese tema en el que queréis que hagamos una parada y del que hablemos. La semana pasada hablábamos de la Spirit Box, y os agradezco infinitamente el éxito que ha tenido en cuanto a participación y también en cuanto a lo que ha sido el alcance que ha tenido. Y esta semana vamos a hablar de la Spirit Radio, de la Ovilus. Una máquina que es igualmente controvertida, una máquina que igualmente genera pasiones y genera detractores al 50%, y es que dentro de la transcomunicación instrumental hay un terreno que es fronterizo entre la curiosidad humana, la tecnología y la necesidad de aquello que debe converger eh, todo teniendo un punto de ciencia. Desde las primeras manifestaciones de la transcomunicación instrumental a través de las psicofonías de Friedrich Jürgenson hasta nuestros días, con los dispositivos actuales que tenemos, nos encontramos ante un fenómeno, el de la transcomunicación instrumental, grabar psicofonías, grabar cualquier tipo de mensaje que pueda venir de una pretendida presencia. Es un fenómeno que ha suscitado y ha generado eh, personas que se han adherido a ello y se han volcado y otras que simplemente lo han rechazado con mucha firmeza, dividiendo a investigadores, a técnicos y a aficionados con una postura crédula, escéptica o aquellos que tienen una experiencia directa. Grabadoras normales, radios modificadas, sistemas más sofisticados que se han convertido en las herramientas actuales que tenemos en la búsqueda de respuestas que por su propia naturaleza desafían al conocimiento convencional. Y en ese contexto es cuando surge un debate que está entre la modernidad, la tradición, entre el método, entre la creencia y obliga a replantearnos un poco, no solo ya mm, lo que es la transcomunicación instrumental en sí, sino también lo que es la innovación en materia de investigación paranormal y de qué forma interpretamos aquello que podemos escuchar o incluso registrar, ¿no? Y eso, en este contexto, es cuando surge una máquina, esta máquina, que es la Ovilus 3, de la que yo también tengo su versión digital, su software, que va en un teléfono móvil modificado, es decir, aprovechamos el hardware para tener ese software de alguna forma en el teléfono y generar el mismo uso que tiene esta máquina de aquí. Evidentemente es costosa, esto costó en su día 800 euros, es cara, que tiene una serie de detectores. Estos son detectores de EMF, de campo electromagnético. Arriba tiene detectores de proximidad. Se basa en todos los que son este aparato, incluso lleva un termómetro que da variaciones y que en función de ello y en base a un diccionario interno de 40.000 palabras, pues hay una selección en función de lo que va captando y se va manifestando, ¿verdad? La Ovilus, como comento, tiene su versión digital, que no es una app, ni está disponible, y subrayo esto porque he visto en estos últimos días aplicaciones falsificadas que tienen la misma careta, es decir, la misma portada en el móvil, en el teléfono móvil, que tiene nuestro software. Y he de decir que, bueno, eso lo han cogido directamente de capturas de internet, le han dado la misma pantalla y han generado un programa que es de recreo, un programa que no es real, que nos imita, que ya está debidamente comunicado y o se procederá a su denuncia si no rectifican y que a partir de ahí, pues hay que decir que hay que tener mucho cuidado porque te pueden decir, mira, te voy a dar la misma app que usan esta gente para sus investigaciones y resulta que no es la misma. Resulta que es alguien que se ha entretenido en hacerlo de forma recreativa, que tira de un banco de respuestas, de ruido, y que no es lo mismo que nosotros usamos, ni que por supuesto se basa
en esta máquina que ahora mismo sostengo en mis manos y que es tan particular, ¿verdad? En cuanto a eso, pues vamos a hablar. Vamos a hablar y os voy a explicar todo lo que queráis con respecto a ello en función de las preguntas que hemos elegido, que ya las tengo aquí, que ya están debidamente eh, aquí elegidas y que voy a proceder, como siempre, a leer vuestras preguntas, quién las hace, edad, desde dónde llama y qué profesión tiene, ¿vale? Con lo cual comenzamos por Javier Morales, de 42 años, de Madrid, que es ingeniero en telecomunicaciones, un teleco. Pregunta, desde un punto de vista técnico, ¿qué diferencia real existe entre una psicofonía clásica grabada en un magnetófono y los registros obtenidos mediante la Spirit Radio? Javier, la diferencia principal radica en el origen y en el tratamiento de la señal. En la psicofonía clásica, el investigador lo que graba es en un entorno eh, supuestamente encantado y guardando un mínimo de seguridad en cuanto a silencio, graba unas inclusiones que posteriormente, analizado el audio, se buscan anomalías que no deberían estar ahí, como por ejemplo que, bueno, pues los que llamamos inclusiones, es decir, voces que el investigador garantiza, asegura que no estaban ahí. En ese caso, se analiza el parámetro del audio y se determina si su procedencia puede ser unas cuerdas vocales humanas o si por contra es un sonido más extraño. En la Spirit Radio, en cambio, se trabaja sobre una señal saturada en base a un barrido de frecuencia que incluye ruido blanco, y ese ruido blanco lo que hace es que esto no está conectado a nada, ni está metido, en este caso, en una señal de onda media o de frecuencia modulada. Eso es la Spirit Box, esto es la Spirit Radio, esto lo único que genera es un campo de ruido blanco, y sobre ese campo de ruido blanco se introduce una complejidad mayor, ya que eh, sobre ese sonido, técnicamente, la Spirit Radio no recibe señal de nada, sino que lo que hace es que en base a su propio diccionario, diccionario como comentaba de 40.000, 60.000, 15.000 palabras, en este caso el que nosotros disponemos es de 40.000 palabras, pues lo que hace es que en base a ello hay una emisión de una palabra, y esa palabra pues está abierta a interpretaciones en cuanto a lo que son un posible mensaje que pudiera venir de una presencia, al igual que en la psicofonía es el supuesto mensaje de una presencia bajo esa determinada forma. Se pueden llegar a escuchar frases, se pueden escuchar palabras sueltas, y ya es el investigador el que tiene que proceder un poco a ir tirando del hilo. Esto no es ponerlo y que te diga, hola, me llamo Alberto, nací aquí en el año 1932. No, no, no. Esto te va a ir lanzando palabras 1932 y tú le preguntas, ¿y qué edad tienes? A lo mejor te responde 50. ¿Tienes 50 años? Sí, te responde. ¿Y cómo te llamas? Alberto. Tu nombre es Alberto. Alberto, ¿qué haces aquí? Morí. Es decir, te está estableciendo una serie de patrones que son bastante coherentes. Evidentemente, también lo hay que es absolutamente incoherente. Es decir, a lo mejor le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Te dice Verde. ¿Qué haces aquí? "Mm, yo qué sé, perro". Absolutamente incoherente. Lo que quiero decir con esto es que son máquinas con las que hay que trabajar, en las que en unas ocasiones, muchas, da un mensaje que es muy coherente, bastante coherente, y en otras ocasiones, bueno, pues el mensaje es bastante incoherente, ¿no? Pero el resultado que nosotros hemos tenido es bastante bueno, es bastante acertado, y es lo que nos ha hecho seguir investigando desde hace ya 10 años con esta máquina. Laura Sánchez, de 35 años, desde Barcelona, psicóloga clínica. Traen muchos psicólogos clínicos. Pregunta, ¿qué papel juega la sugestión en la interpretación de respuestas obtenidas con la Ovilus o la Spirit Radio? Bueno, la sugestión suele ser un factor clave y que muchas veces está infravalorado. En esta máquina que nosotros tenemos, en esta física, sí podemos leer en pantalla lo que nos dice. En la virtual, es decir, en el software que llevamos instalado en unos teléfonos móviles puntuales, con unas características puntuales,
no vale cualquiera. Además tienen que estar roteados, tienen que estar modificados, tienen una serie de características bastante inusuales. Ahí no leemos cuál es la palabra que está diciendo, la frase que está diciendo, con lo cual está todo sujeto a la interpretación que a oído y en base a la experiencia hacemos, también en base a las grabaciones que luego tenemos la oportunidad de escuchar en muchas ocasiones y determinamos qué es lo que dice. Pero hay ocasiones en las que el cerebro humano está diseñado para encontrar patrones y un significado incluso en estímulos que son caóticos. Cuando una persona espera una respuesta concreta, su mente, por ejemplo, tiende a ajustar lo que escucha o ve en base a esa expectativa. Por ejemplo, si dice taco y la persona se llama Paco, puede decir, ha dicho Paco, cuando en realidad ha dicho taco, ¿no? Se parece la palabra, cierto, pero no es la misma. Ahí es como el cerebro juega contigo, ¿no? En dispositivos como la Ovilus, donde las palabras aparecen estructuradas, ese efecto evidentemente se intensifica. No implica necesariamente que la persona se esté engañando a sí misma, es un error de interpretación, de percepción auditiva que tiene de ese sonido y es un mecanismo cognitivo natural que debe tenerse en cuenta para no confundir una experiencia subjetiva intensa con una evidencia objetiva. Para eso estamos nosotros, que llevamos grabado todas las sesiones, que sobre la marcha incluso le podemos decir, no, no ha dicho Paco, ha dicho taco. Y además, mira, vamos a escucharlo una vez que acabemos. Y se le demuestra, ¿no? Hay que ser muy consecuente, hay que ser muy objetivo y hay que también que sacar de errores a las personas. Miguel Herrera, de 51 años, de Valencia, investigador paranormal independiente, me dice, ¿es un error descartar de plano estas herramientas por falta de respaldo científico, tanto Spirit Box como Spirit Radio? Bueno, descartar sin un análisis previo puede ser tan dogmático como aceptarla sin un espíritu crítico, la verdad, y yo te lo tengo que decir así, ¿no? Porque no se puede dogmatizar, porque yo no tengo esa máquina ya no es buena porque yo no dispongo de ese software, ya no es bueno por el simple hecho de que esa persona no la tiene o de que los científicos no la tienen. Pues mire usted, si usted es científico, pídamela, yo voy un día a su laboratorio y aquí en la universidad, donde sea, y le demuestro cómo funciona la máquina. No tengo ningún problema. No hay problema. Eh, la ausencia de respaldo científico no invalida una experiencia, pero sí obliga a extremar la prudencia, evidentemente, la prudencia que nosotros tenemos. Estas herramientas pueden servir como instrumentos explicatorios, pero nunca como una prueba concluyente. Para eso hay que hacer muchas más pruebas de otro tipo, ¿eh? Y con otro tipo de instrumentos, con cámaras térmicas, con cámaras de infrarrojo, que nosotros ya las utilizábamos en el año 2000. Es decir, cuando en España casi nadie la usaba, excepto el equipo de José Luis Tejada en Albacete. Entonces el error surge cuando se presentan como evidencia, como pruebas irrefutables de comunicación o presunta comunicación con el más allá, algo que actualmente no, bueno, pues no tiene un marco científico riguroso, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean malas o que no se puedan utilizar. Es decir, simplemente es que la ciencia no tiene respuesta para esto. Otra cosa es que haya chavales que se bajen de internet determinadas aplicaciones que la dan por buenas o que caigan en sus manos aplicaciones que se parecen porque la han copiado solamente la careta exterior a la nuestra y dicen, no, esta es la buena y ya estamos investigando, esto es lo bueno. No, mira, nosotros cuando investigamos hacemos otro tipo de pruebas, no lo basamos todo en lo mismo. Pero sí, oye, nos resulta curioso y son útiles este tipo de herramientas con las que llevamos mucho tiempo investigando y que nadie nos puede toser en el sentido de que nadie nos puede mm, tratar de dar lecciones sobre herramientas que tal vez solo nosotros tenemos y que somos los que más hemos estudiado e investigado las mismas. Ana Ruiz, de 29 años, de Sevilla, periodista. ¿Por qué crees que estos dispositivos siguen generando tanto interés pese a las críticas? Bueno, porque apelan a una de las preguntas más profundas que tiene el ser humano. ¿Qué ocurre después de la muerte? Esa es la pregunta. La tecnología ofrece una sensación de control y también de método que resulta tremendamente atractiva, incluso en terrenos inciertos como en lo paranormal. Además, la experiencia personal
por ejemplo, sentir que alguien responde, escuchar que alguien responde, tiene un impacto emocional que supera cualquier argumento racional. Y ese equilibrio entre misterio, tecnología y emoción es lo que mantiene vivo este interés. Por eso estos dispositivos, que son dispositivos rápidos, yo digo que son dispositivos rápidos de investigación, generan tanto interés, pero todo dispositivo rápido de investigación tiene que tener detrás una, estoy un poco acelerado, una investigación que respalde, que analice la psicofonía, que analice los parámetros, que analice la coherencia del mensaje con la Spirit Radio. Yo siempre lo digo, todo debe de ser sujeto a una investigación. No te puedes quedar con lo que dice, ni porque escuches una psicofonía a oído. No, eso puede ser cualquier error. Hay que investigar detrás de todos estos elementos. Carlos Méndez, 46 años, Zaragoza, técnico en electrónica industrial. Hombre, yo estudié electrónica industrial en el Centro de Formación Profesional de la Santísima Trinidad de Ronda de Capuchinos en Sevilla, 5 años además, que era la FP en aquel entonces, y luego estudié Ingeniería Técnica Industrial en la calle Niebla, ¿no? Aquí en Sevilla, en ITI, en la Escuela de Ingenieros. Me alegro que haya un compañero de estas líderes, ¿no? Él pregunta, ¿puede un dispositivo como la Ovilus considerarse una herramienta objetiva? No del todo, porque aunque incorpore sensores científicos reales, mida parámetros físicos como temperatura o campos electromagnéticos, eso es innegable, también es verdad que la conversión de esos datos en palabras depende de algoritmos y en unas bases de datos, ¿no? Entonces esa traducción puede ser interpretada en muchas ocasiones como que no es lo suficientemente objetiva, sino interpretativa. Y aunque el sensor es fiable, el aparato es totalmente fiable, el significado que le asigna al resultado no lo tiene por qué ser necesariamente. Por eso hay veces que da un resultado que es súper coherente y otros no. Por tanto, es un aparato que está en estudio. Que hay ocasiones en las que hemos ido a muchos sitios y nos ha dado un resultado coherente, cierto, totalmente cierto, y está grabado. Que hay ocasiones en las que hemos ido a un sitio y hemos dicho, mira, apágalo porque no tiene sentido. También es verdad, aunque hay veces que aunque nos ha dado resultados sin sentido, cuando lo hemos reinvestigado hemos descubierto que muchos de esos datos son coincidentes con cosas que han pasado allí. Es decir, todo tiene y debe tener una, una determinada, una determinada estudio histórico y una documentación histórica del sitio para tratar de relacionar. Como he dicho, esto no te va a decir, me llamo Pepe, morí aquí y porque me asesinaron. No, te va a lanzar palabras y eres tú el que en base a una investigación y una historia sabida o no, si la sabes, pues puedes irlo relacionando casi sobre la marcha y si no, te toca investigar y con todo apuntado y con todas las grabaciones, tratar de resolverlo. Patricia Gómez, de 38 años, de Murcia, periodista, otra periodista. Yo también estudié periodismo en este caso y bueno, tengo ahí mi titulación, evidentemente. Yo he estudiado mucho y sigo estudiando mucho, pero me alegra que entren compañeros y compañeras de ramo, ¿no? Señal de que esto interesa. ¿Existen fenómenos naturales que pueden explicar muchas de las respuestas obtenidas? Fenómenos naturales no. Y te digo que no porque en muchas ocasiones es que nosotros tenemos y ponemos estas máquinas bajo bolsas de Faraday, ¿no? Que aíslan electrónicamente al aparato. Pero sí es verdad que hay interferencias electromagnéticas, en el caso de la Spirit Box, emisiones de radio cercanas, cambios térmicos bruscos, variaciones de humedad que pueden generar señales desconocidas e inesperadas. Y estos elementos suelen ser conocidos en este caso para los usuarios como uno de los elementos que te pueden jugar una mala pasada, ¿no? Que te pueden jugar una mala pasada en cuanto a las señales que se pueden producir. Y la clave está en documentar el entorno, descartar primero todas las causas físicas posibles antes de atribuir un origen paranormal, ¿no? Sobre todo en la Spirit Box. En la Spirit Radio no, porque primero, esta máquina no está conectada a nada. Esto no tiene internet, esto no recibe señales de radio. En el caso de la
el software que llevamos en el teléfono móvil, lo tienes que poner en modo avión y recomendable meterlo en una funda de Faraday, ¿no? Pero sí es verdad que en determinadas máquinas, incluso en las psicofonías normales, que hoy parecen el sumum, ¿verdad? Que hoy parece que son, bueno, las psicofonías convencionales, la respuesta definitiva, pues también están sujetas a esos mismos cambios y a esas mismas emisiones de radio y demás, ¿no? Es decir, todo puede estar sujeto a ello. Rubén Castillo, de 33 años, de Bilbao, diseñador de software, que me dice dos preguntas, me hace. ¿Cómo conseguiste esta máquina? ¿Y cómo tienes la versión digital? Bueno, esta máquina la compro. La compro directamente en Estados Unidos. Es de las pocas que tiene, es bilingüe. Normalmente la Ovilus 3 viene solamente en inglés, en americano. Esta es bilingüe, esta tiene los dos idiomas. Te saltan aleatoriamente en español o en inglés. Es curioso porque cuando estamos en un sitio aquí en España siempre hablan español. Oye, nunca hablan inglés. Y cuando hemos ido a Rota o hemos ido a una base americana, hay veces que mezcla, ¿no? Oye, es curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque en un sitio solamente en español y en los sitios que hay vínculo con los americanos habla en inglés. Bueno, pues es curioso. Esta máquina yo la compro, me llega aquí a España, vía Andorra, y bueno, a mí me ha dado muy buen resultado. Yo la conozco a través de un buen amigo de los Estados Unidos, de Dave Kasmarek, y de los hermanos Everett, de Mark y de John Everett. Y bueno, a ellos les fue muy bien, yo la compro y tengo en la máquina y hago mucha experimentación con ella, pero en cierta ocasión se estropea, o yo creo que se estropea. eh, la llevo a una empresa de informática punta aquí en Sevilla. Ellos me la arreglan, era una tontería lo que tenía, y mm, empezamos a hablar y me dicen, oye, esto sería bueno salvarle el software. Y digo, pero bueno, esto es un software específico que trae esta máquina dentro, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice, bueno, tenemos una división que si a esto lo han introducido el software, efectivamente tiene un puerto serie dentro, eh, nosotros lo extraemos y ya empezamos a trabajar. Dice, si quieres te lo hacemos en un formato más simpático. Más simpático no es que te jarte de reír con el formato, es que vaya bajo entorno Windows, bajo entorno Android. Y yo lo pido en entorno Android, porque entre otras cosas el entorno Windows lo puedo emular, en el entorno Android lo puedo emular dentro de un entorno Windows. Y ellos me lo adaptan, costó una pasta, ¿eh? No voy a decir lo que costó, pero eh, costó bastante. Y nos lo dieron en este caso instalado en un software específico. Yo tengo el software específico y solo funciona en determinados aparatos que son debidamente roteados y modificados, ¿no? Así es como me llega. Es decir, yo tengo los certificados, tengo las cartas de progreso de trabajo de su día, sí, lo tengo todo, ¿no? Eh, con eso te respondo a la primera pregunta, es decir, como ves, es un trabajo objetivo, científico y empresarial. Por otra parte, me preguntas, ¿qué problemas generan las aplicaciones falsas o emuladores de Spirit Radio? Uf, buena pregunta. Generan desinformación, generan desprestigiar cualquier investigación seria que se haga con una máquina de estas. Porque estas app suelen usar bancos de sonidos pregrabados, digo las falsificaciones, las que imitan, y respuestas aleatorias sin ningún tipo de control técnico. Esos son esas app que imitan la máquina que nosotros tenemos, ¿no? Y el usuario cree que puede estar experimentando de verdad, cuando en realidad lo que está haciendo es interactuar con una simulación cerrada. Con una simulación cerrada que lo que hace no es ni más ni menos que engañar, engañar, engañar de una forma total a la persona que dice, mira, he conseguido este resultado, he conseguido aquel, y realmente eso todo está pregrabado. Si no, párate en bajarte unas pocas, analízalas, ¿vale? Y vas a ver cómo cíclicamente repite lo mismo. Hasta los ruidos son lo mismo. Entonces, esto confunde a las personas, confunde al público y confunde en general a todo el mundo. Y lo que hace es, no te voy a decir engañar, porque técnicamente la app cuando te la bajas, yo las pruebo la mayoría, ¿eh? Porque, oye, estoy esperanzado en que un día saquen una así como la mía y que digan, oye, pues mira, fíjate qué chulo, ¿no?
Yo este software en concreto se lo tengo a unos amigos, a José Manuel Morales Gajete, se la tengo a Laura Falcó, se la tengo a mi buen amigo Álvaro Martín y a Adrián Martínez de Jerez, que ellos los están probando. Esos software salen de aquí, de Sevilla, en máquinas que son mías, ¿no? Y, y esas son buenas, son originales, ¿no? Pero hay otras muchas con otras muchas caretas, incluso como os he comentado, copiando mi misma careta, que lo que hace es confundir al público y dificulta diferenciar entre experimentación honesta y un mero entretenimiento, que es como están dados de alta este tipo de app. La mía no la vayáis a buscar en internet, que no está, ¿eh? No está en ningún Play Store, en ningún sitio. Pregunta que me hace Elena Martín, de 55 años, historiadora. ¿La transcomunicación instrumental es un fenómeno moderno? No, no en esencia. La idea de comunicarse con los muertos existe desde la antigüedad, pero lo moderno es el uso de la tecnología para intentar lograrlo. Cada época ha utilizado sus herramientas, como por ejemplo en la antigüedad las mesas parlantes, los magnetófonos, las grabadoras con las psicofonías de Jürgenson, los televisores o las fotografías con Raudive, y ahora están los dispositivos digitales. Es la evolución normal. No nos podemos negar a eso. Es la evolución normal que este tipo de aparatos y este tipo de investigación paranormal debe tener una evolución. La tecnología cambia, pero la motivación humana permanece intacta. Sergio Navarro, de 41 años, Alicante, criminólogo. ¿Es posible establecer protocolos fiables para este tipo de investigaciones? Pues claro que sí. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos, ¿no? A nivel técnico, con un control del entorno, con registros cruzados, con análisis independiente, con una parrilla estadística, como ocurre con la Spirit Box, como nosotros lo hacemos, a 27, no a 18, que es lo normal. Nosotros lo hacemos a 9 más, a 27. Es decir, con lo que elevamos el nivel para establecer qué es azar y qué no. Y hay un control y un protocolo bastante fiable, pero aún así hay un problema de fondo que es persistente, ¿no? Que es la interpretación. Sin un marco teórico verificable, los protocolos ayudan a ordenar datos, pero no a confirmar la naturaleza de aquello que se registra. En las psicofonías no se puede establecer la naturaleza, sí. Lo analizamos, decimos, oye, pues esto es una psicofonía, ¿no? Pero ¿de dónde procede? ¿Qué es? Esto es más complicado, ¿no? Eso sí, si vas a una casa encantada y te dicen, mira, aquí se manifiesta mi abuela, grabas una voz y resulta que es la voz de la abuela, hombre, lo tenemos más claro, pero aún así, pues, todo lo que son esas parrillas de resultados, ese control técnico, ese registro cruzado, los análisis, es imprescindible para reducir errores y sesgos. Lo que no vale es tener una idea preconcebida, decir, no, la Ovilus no vale, y no vale, pero ¿en qué te basas? No, en que no vale, pero argumentamelo. No, es que no vale. ¿Ya está? Pues evidentemente eso no, eso sí que no vale, ¿no? Y luego aquellos que no tienen estas máquinas o que no han tenido tiempo suficiente de estudiarla o que no llevan practicando y experimentando con ellas todo el tiempo que podemos tener el resto, pues evidentemente tampoco es, ¿no? Pues si no la tienes y niegas su uso, ¿en qué te basas? ¿En que tú no la tienes? Simplemente, eso no es objetivo. ¿En qué te basas? En que eh, te dicen otras instancias, no, esto hay que negarlo, esto no vale. Y tú, fiel cumplidor de las órdenes de tu jefe, dicen que no vale, ¿no? Pues tampoco sirve esa explicación. Experimentación, análisis, control, eh, investigación independiente, ciencia, es lo único que puede arrojar resultados y saber bien cómo funcionan y cómo están hechas estas máquinas. Si alguien tiene duda, que me lo pregunte, ¿eh? Que yo puedo decir que en el proceso de fabricación de las mismas tuve mucho que ver. María López, de 27 años, estudiante de filosofía. ¿Dónde se sitúa la frontera entre creencia y conocimiento en estos casos? Bueno, pues la frontera, cuando una experiencia personal se presenta como verdad universal, eh, es cuando tenemos un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque la experiencia personal no es una verdad universal, es tu experiencia. La creencia es legítima y forma parte de la experiencia humana, pero el conocimiento requiere verificación, repetibilidad, consenso. Y en la transcomunicación instrumental, la mayoría de los resultados permanecen en el ámbito de la
de la creencia, no en el conocimiento. Por eso hay que tener equipos multidisciplinares que analicen desde diferentes ópticas lo que son las distintas resultados e inclusiones que se han tenido, descartar explicaciones. No es un investigador delante de un ordenador y diga esto es psicofonía, esto no, esto es bueno, esto es malo, no. Exige de un consenso. Y luego la creencia, como has visto, la creencia es una cosa y el conocimiento es otro. Tú puedes creer que hay vida después de la muerte y otra cosa es el conocimiento que tengas de la muerte. ¿Has pasado alguna vez por un trance de muerte? No. Personal, tu experiencia y tu creencia puede ser una, pero el conocimiento que tienes en ello es sesgado. Fernando Ortega, 60 años, de Toledo, médico jubilado, que dice, ¿puede este tipo de práctica ser perjudicial psicológicamente? Bueno, esto nos lo preguntaron también con la Spirit Box y cabe decir y destacarte que en determinados aspectos, en determinados casos sí, ¿no? Sobre todo en personas que, por ejemplo, nos llegan en fase de duelo o emocionalmente vulnerables, yo ahí me niego a hacer experiencias con ellos y se lo explico el por qué. Mira, he tenido un fallecimiento reciente, yo no puedo hacerte esa práctica porque no lo considero bien. Y, y sé de casos en los que ha habido personas que han hecho incluso, por ejemplo, sesiones de Ouija, que se aleja mucho de estos aparatos y que lo han tomado como una vía de consuelo, han dificultado los procesos naturales de aceptación y no es el aparato en sí es el problema, sino el uso que se haga de él y las expectativas que se depositen sus resultados. Por tanto, cuidado con esto y bueno, no caer en el error de dar por sentado y por seguro lo que, por ejemplo, salga en una Ouija, ¿no? Que ya os digo, es muy diferente a máquinas como estas, ¿no? Mucho cuidado con eso. Isabel Torres, de 44 años, Córdoba, antropóloga. ¿Qué valor cultural tienen estas prácticas? Uf, como antropólogas es una pregunta difícil, ¿eh? Pero tienen un valor grande, porque reflejan cómo las sociedades de este siglo XXI, las contemporáneas, reinterpretan el misterio usando la tecnología. Son una expresión moderna de rituales que son ya muy antiguos, el tratar de hablar con los muertos, adaptados a un mundo digital y estudiarla desde un punto de vista antropológico, lo que permite es comprender miedos, creencias, necesidades profundas que tiene el ser humano actual, en una época en la que, bueno, mm, he de decirte que la persona, en este caso, eh, eh, yo te puedo decir que debe de tener mucho cuidado, debe de tener mucho cuidado con todo esto y estudiarlo lo que permite comprender es eso, los miedos, las creencias, las necesidades de saber si hay otro lado, si hay más allá, si su familiar está vivo, que ha sobrevivido a la muerte, que hay un paraíso, que no, ya depende de las creencias, no, ya no voy a entrar, pero antropológicamente es muy interesante. Daniel Romero, 31 años, de Valladolid, técnico de sonido. ¿Es posible que algunas psicofonías sean simples pareidolias auditivas, incluida la Spirit Box, la Spirit Radio, por métodos convencionales? Absolutamente, lo explicaba antes. La pareidolia auditiva explica cómo el cerebro transforma sonidos ambiguos en palabras reconocibles, ¿no? Es un fenómeno muy bien documentado en psicología del sonido y muchas supuestas voces pueden explicarse perfectamente desde ese mecanismo sin necesidad de recurrir a explicaciones extraordinarias. Hay veces que a mí me llegan psicofonías de una persona que, por ejemplo, tose o mueve los pies y dice, me sale otra que dice, mira, dice papá. No, dice papá, no. En ese momento tenemos grabada esa sesión y se ve cómo tú has tosido o cómo has movido los pies y el rachear a tu oído, subjetivamente, dices aquello de papá, ¿no? Papá, no. En la Spirit Box, la radio haciendo un barrido de frecuencia. Se te pueden colar, en este caso, lo que son cadenas de radio o puede haber un sonido, y tú dices, mira, ha dicho Juan, y no. En el tema de los virus, de la Spirit Radio que hoy estamos viendo, es más complicado, ¿no? Porque por una parte tienes el registro grabado, porque es más fácil de escuchar, y luego es que lo podemos leer en pantalla.
Entonces, en pantalla, en el caso de esta máquina, del software, no. Eso hace bueno, que de alguna forma eh, sea indudablemente más complejo el poder o no interpretarlo como una pareidolia auditiva. Rosa Benítez, de 48 años, de Badajoz, trabajadora social. ¿Por qué hay tanta polarización entre defensores y detractores? Bueno, porque no es solamente un debate técnico, informático, sino más bien emocional y existencial. Para algunos, aceptar estas herramientas implica esperanza. Para otros, una amenaza del pensamiento racional. Pero es una cuestión que en cualquier caso toca creencias profundas y la discusión deja de ser objetiva y se vuelve a nivel de la identificación de cada persona con eso, ¿no? A nivel emocional o existencial. Ya te digo, es muy complicado. Por eso hay tanta polarización. Por otra parte están los que tienen el aparato y los que no. Unos lo niegan porque no lo tienen y los otros lo defienden porque tienen una experiencia que así lo avala. Hay muchos factores, muchos factores. La ciencia porque no puede reproducirlo a voluntad, los experimentadores porque les ha dado buen resultado nuevamente. Entonces se crea un campo muy amplio. Y para colmo, últimamente en redes sociales, porque hay muchísima gente que opina sin un conocimiento, sin unos datos y esto lo que hace es que está bien, ¿no? Que cada persona opine, pero en base a un conocimiento, a un saber y a una información profunda de estos temas, no por opinar por opinar. Alberto Vega, 52 años, Santander, divulgador. ¿Qué actitud recomendarías a alguien que se inicia en este tipo de campo? Bueno, fíjate, curiosidad sin ingenuidad, explorar sin miedo, eh, explorar sin miedo pero con rigor, documentar, contrastar, aceptar, que no todo tiene respuesta, ni tiene por qué tener respuesta. La verdadera investigación no busca confirmar creencias previas, busca comprender mejor la realidad, incluso cuando esa realidad no encaja en nuestras expectativas. Esa es la actitud que hay que tener, una actitud sanamente escéptica, sanamente crítica y abierta, abierta a todo. Eso era la última pregunta, 15 en total. Y es que la Spirit Radio y la Ovilus representan, en esencia, dos aproximaciones distintas a una misma inquietud. La posibilidad de que la conciencia sobreviva a la muerte o que sobrevivamos a la muerte y busque algún medio para manifestarse. Más allá de la controversia, estos dispositivos actúan como catalizadores de preguntas que son muy profundas y de experiencias que, aunque no pueden ser demostradas científicamente, sí poseen un valor significativo para el investigador. La clave no reside tanto en afirmar o negar de una manera absoluta su eficacia, sino en comprender los límites, sus posibles interferencias y el papel decisivo que juega el ser humano en todo ello. En última instancia, la investigación en transcomunicación instrumental exige rigor, honestidad, honestidad intelectual, mente abierta, que sea capaz de explorar sin caer en la credulidad ni en el rechazo automático. Aceptando que en estos terrenos las certezas absolutas siguen siendo tan esquivas como las voces que intentamos esquivar o captar, más bien, y que hoy es, en suma, el tema del que hemos hablado aquí en este encuentro, el caso de la Spirit Box, el caso de la Spirit Radio, en este caso, hoy la Spirit Radio. Este aparato que espero que os haya resultado útil todo lo que hemos hablado, que haya aclarado conceptos y que de alguna forma, igualmente, tengáis ya la cosa más clara, ¿no? Que cuando os hablen de ella, no lo toméis como un eso no vale, sino que le concedáis la oportunidad también eh, bueno, de que pueda ser en un futuro o ya en el presente un método útil dentro de la transcomunicación instrumental. Muchas gracias.